estamos en nuestra tercera edición de la Entrevista Naranja con una tremenda invitada, ex diputada en 2 periodos, ministra de Medio Ambiente y ex ministra de Educación. Marcela, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Feliz, pues. Marcela, entonces partamos al tiro. Yo te voy a decir nombres de personas y tú en 30 segundos más o menos me podrías decir palabras o características que se te vienen a la cabeza. ¿Ya? Está difícil esto. Ya. Del presidente Sebastián Piñera. Valiente, inteligente, un agrado trabajar con él. De la presidenta del Colegio de Médicos. Podría aportar más en esta crisis. Del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Un crack. De Camila Vallejo, le pregunto por su tenso encontrón esta semana en el matinal. Creo que cumplió un rol cuando fue dirigente estudiantil, pero me encuentro completamente en la antípoda de su pensamiento y de sus ideas. Y de Andrés Alamán. Andrea Alamán, puesto así, como digo yo, en la familia somos uno, en política 2 trayectorias, por eso es más difícil hablar de él, pero obvio, mi marido y ha sido muy importante en los, no sé cuántos años que llevamos juntos ya, casi 14 años. Perfecto. Gracias, Marcela. Ahora pasamos a la segunda parte, que es respuestas de sí o no, y si es que tú quieres puedes dar una pequeña justificación. ¿Ya? Después de esta crisis sanitaria, Marcela, ¿tú crees que se debe volver al proceso constituyente? Al proceso, sí, porque ya está definido, pero sí creo que va a ser en condiciones y características muy distintas a las que habían antes de la pandemia. Creo que se hace aún más evidente que en vez de elegir una asamblea constituyente, sea el Congreso quien lidere una reforma a la Constitución. Perfecto. Segunda pregunta, con un 72% de aprobación en la última encuesta académica, Marcela, ¿tú crees que Joaquín Lavín va a ser el próximo presidente de Chile? Hoy sin duda es la persona mejor evaluada del sector. Yo espero que Chile Vamos pueda elegir el próximo presidente, pero todos sabemos y lo hemos visto en los últimos meses lo rápido que pueden cambiar las cosas, así es que a no aflojar y trabajar mucho. Claro. Y si uno analiza bien esa encuesta y ve el espectro político de los últimos años, ¿qué te parece a ti sobre los liderazgos de la izquierda? ¿Falta el liderazgo de izquierda? ¿No han podido renovarse? ¿Qué piensas tú respecto a eso? Bueno, hoy día no hay ninguno claramente marcado, y yo creo que la gente castiga a la oposición cuando ve una oposición que incluso en crisis como esta no está subida y apoyando de la manera que debería hacerlo. Uno ve la oposición en Argentina, en Portugal, incluso en España, que lo único que quieren y lo manifiestan expresamente es que a los gobiernos les vaya bien porque es la manera que al país le vaya bien. Y aquí en general hemos tenido una oposición que primero fue ambigua respecto a la violencia desde octubre, y hoy claramente no es una oposición que esté subida con toda la fuerza para trabajar en unidad en el combate al coronavirus. Y yo creo que eso al final la gente lo resiente y cuesta más hacer las cosas cuando no hay ningún liderazgo claro en la izquierda. Claro. Marcela, ¿en el futuro te gustaría ser candidata o te proyectas a ser candidata a algún cargo de representación? No, yo ya fui diputada 2 periodos, creo que fue una gran experiencia. Salí, por así decirlo, por voluntad propia, sin presentarme yo a una segunda reelección. Fue una de las mejores etapas, aprendí mucho, pero también soy partidaria de que hoy día son los más jóvenes los que tienen que ir tomando la posta y renovar los espacios de elección popular. O sea, si yo te pregunto si te gustaría ser eventualmente presidenta de Chile en algún minuto de tu vida, la respuesta sería que no. Yo nunca he hecho mi acción política como una carrera, y eso me ha dado mucha libertad. Y eso me ha permitido en cada cargo que he estado poder defender las ideas con completa libertad, porque nunca estoy pensando en que me pueda servir para un cargo posterior o para que me pueda servir para crecer en encuestas, sino que siempre cada cargo público que he ocupado lo he hecho con la responsabilidad y la libertad
de poder ejercerlo sin pensar en el futuro en una carrera política. O sea, no hay en mente un futuro acá. No. Ok, Marcela. Ahora te voy a hacer otra pregunta en donde tú te puedes playar más si es que quieres. Cuando fuiste ministra de Educación, eh, evidentemente una de las carteras más complicadas de llevar, y te tocó particularmente un periodo complejo, con un paro de profesores, con unos secundarios que no querían ceder ante una funa de la PSU, con una interpelación bien dura por parte de parlamentarios. Eh, que, ¿Cómo, cómo tú, después de todo esto, que muchas veces tus ataques son muy personales y con harto carácter violento, sigues defendiendo lo que crees con convicción, con entusiasmo, sin bajar los brazos? Primero por convicción. Yo creo que efectivamente ser ministra de Educación en estos tiempos y en un gobierno de Chile Vamos era muy difícil. Y tú me nombraste las partes, por así decirlo, más complicadas del ejercicio del cargo. Efectivamente, enfrentar un paro de profesores, pero no era difícil para mí, era difícil para niños y familias de los sectores más vulnerables que perdieron más de un mes de clase por una directiva de un colegio de profesores que yo no entiendo que para reclamar sus demandas tengan en el fondo los niños como rehenes de sus demandas. En segundo lugar, una acusación constitucional completamente sin fundamento y por razones políticas, como se terminó de demostrar, pero que obviamente es duro y quita. Y en tercer lugar, que dirigentes hayan querido, dirigentes secundarios, por medio de la violencia, impedir que otros jóvenes que con tremendo esfuerzo se habían preparado no pudieran dar la PSU en condiciones normales. Pero más que ser problemas para mí, son problemas que se le están poniendo a las oportunidades que la educación puede dar, especialmente a los niños y jóvenes más vulnerables. Siempre lo tomé así. Ahora, el entusiasmo viene dado más bien, o las ganas de seguir defendiendo las ideas, viene más bien dada por la convicción que uno tiene de que las propias ideas permiten un país más justo y por lo tanto los ataques, por duros que sean o por personales que sean, en general los descuentos nunca me han importado demasiado. Creo que mientras más violento y más personal el ataque es porque menos argumentos tiene el que te los hace y por lo tanto cada vez que recibo un ataque personal, como que hacia adentro sonrío porque digo no tenían buenos argumentos racionales para oponerse a mis posiciones. O sea, pero existían situaciones en las que tú llegabas a tu casa, te acostabas y decías, tengo susto, tengo miedo en el fondo. ¿Habían situaciones críticas? No, hay cosas que son duras como para cualquier persona, pero siempre supe desde muy chica que la política tiene esto y cuando asumí como ministra de Educación y le dije que sí al presidente Piñera, tenía perfectamente claro lo que me podía venir, lo he sabido siempre, llevo demasiados años en esto, pero en general no me afecta en lo personal porque si no, no podría, porque cada uno son ataques duros, son muy en lo personal, son ofensivos, pero te vuelvo a decir, creo que mientras más personal, más violento el ataque, es porque menos argumentos tienen para contradecirte o más temor les provocas tu defensa de las ideas o el liderazgo que puedas tener. Bien. Marcela, la característica de este programa es que el invitado anterior, el doctor Tomás Lausewitz, te dejó una pregunta, ¿ya? Y tú tienes que hacer lo mismo con el siguiente invitado, sin saber quién es, aparte. Esa es la característica. La pregunta es la siguiente. Chile es un país que en los momentos más duros, como por ejemplo el terremoto o las Teletón, etcétera, se destaca por su unión y por su solidaridad. ¿Cómo se va a expresar esa solidaridad en una situación como esta? ¿Cuáles van a ser los caminos que va a tomar esa solidaridad? ¿Y qué va a pasar en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, que nos va a terminar diferenciando de otros países? Yo creo que ya hemos perdido una oportunidad muy grande de mostrar lo mejor que tenemos como chilenos y en general, desgraciadamente, en este combate al coronavirus estamos demostrando las peores cosas que a veces tenemos como chilenos. Estamos medio chaqueteros, encontrando siempre lo que falta, o incluso en esta actitud de si no me pillan, no importa, y por lo tanto si yo incumplo la cuarentena, da lo mismo, si me pillan es un problema, pero si no me pillan da lo mismo. Entonces, esas cosas que a veces están en nuestro carácter es una pena que estén aflorando y que no están aflorando las mismas que tú dijiste. Yo creo que para el terremoto hubo algo muy distinto y qué pena que no lo estemos viendo hoy día acá, que es trabajar unidos, independiente de las posiciones políticas, para salir adelante.
Sí estoy viendo algo que se vio en el terremoto y que es muy importante, que es el Estado y el sector privado trabajando a la par. Creo que eso es algo que tenemos que cuidar siempre en Chile, y hay una izquierda que no quiere eso, que siempre quiere que sea solo el Estado el que logre sacar adelante a la gente. Y yo, por experiencia muy personal, por lo que fue la labor de mi hermano en el terremoto, tengo clarísimo, y él me lo dijo siempre, si los pescadores Iloca, donde fuera, hubieran esperado que el Estado les repusiera los motores para sus botes, quizás todavía estarían esperando. Si hubieran esperado que el Estado reconstruyera todas las escuelas, muchos niños nunca habrían vuelto a clase en años. Entonces ahí fue el sector privado el que se puso, por así decirlo, con grandes recursos. Y hoy día uno ve que el sector privado está haciendo muchos esfuerzos también y el Estado también. Y esa es la manera en que en Chile debiéramos acostumbrarnos a hacer las cosas adelante, dejando ideologías de lado, porque aquí lo que importan son las personas. Entonces, cuando uno ve discursos de la izquierda más extrema, del Partido Comunista, del Frente Amplio, en que lo único que les importa es que a las empresas les vaya mal, sin darse cuenta que es al trabajador al que le va a ir mal, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, que es poner al trabajador al centro, independiente si trabaja en una pequeña, mediana o grande empresa. Gracias, Marcela, por tu sinceridad. Le agradecemos al doctor Tomás por su pregunta también. Y bueno, tú tienes que dejarle una pregunta al siguiente invitado. Sí, yo al siguiente invitado le quisiera preguntar, durante muchos años fueron jóvenes los que marcaron, por así decirlo, la pauta en acción pública, en demanda, en grandes cambios en el país, independiente de los sectores políticos. Hace algunos años atrás, más bien de derecha, últimos años fueron jóvenes más bien de izquierda los que pusieron los temas al debate. Le quisiera preguntar al próximo invitado, ¿cómo ve a los jóvenes actuales? ¿Cuáles son las causas a las que se debieran abocar? ¿Y qué espacio ve en la política para nuevos liderazgos? Ya, se la vamos a dejar entonces para la próxima semana. Marcela, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y por querer conversar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen.